opuesta a esa parte de la sociología, de no estudiar al hombre o a la persona en concreto. Sí, de hecho, la línea entre una y otra no es tan, o sea, sí está definida, pero no es así como tan evidente, ¿no? O sea, la antropología va a estudiar desde las formas, o sea, ¿qué pasa con las sociedades si las observas en los aspectos culturales? Costumbres, tradiciones, valores, cómo se construyen. Y la sociología es mucho más ambiciosa, no necesariamente correcta, pero sí es mucho más ambiciosa. Por eso es que tenemos sociología de la educación, que estudia qué pasa cuando los seres humanos, el vínculo es lo educativo, y entonces ahí tienes un montón, ¿no? Definir educación, quién educa, cuándo educa. O la sociología agraria, o la sociología política, o la sociología del trabajo, o la sociología, ¿cómo se llama? Incluso hay una sociología del ocio, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, o sea, la diferencia no es así tajante, digamos, pero sí hay una, o sea, las dos estudian a los conglomerados sociales, pero desde mi perspectiva la antropología lo hace desde las formas culturales. No quiere decir que estén bien o que estén mal, es otra perspectiva nada más, ¿no? Ok, ok, sí. Gracias. No de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión que les deje pensando? Bueno, tal vez no tenga mucho que ver con el tema de Saint-Simon, pero sí distinguir un poco más sobre, creo que la clase pasada usted nos mencionó acerca de la diferencia entre un texto con pensamiento como ideológico, filosófico, y un texto que la sociología ya toma como científico. A mí me cuesta todavía un poco de trabajo y a veces, por ejemplo, pienso, ¿no? La forma literaria, por ejemplo, que nos habla de deductivo e inductivo y que Ujú, ya me clarifica un poquito cómo contextualizar el texto al cual pues estoy conociendo, porque hay muchos conceptos que a veces uno deja de manejar o simplemente son nuevos y ujú, pues investiga uno, ujú, pero ya en las definiciones son actuales, no son las definiciones que se entendían en el pasado, ¿no? ujú. Entonces, he tenido que leer tanto antes de lo que nos dejan como después para comprender un poco más el texto, ¿no? Claro, yo aquí Es, lo pondría de esta manera, a ver si ajá, te capte. gracias. Cuando o sea, te voy a decir un texto, pero ahora puede haber audios o imágenes, ¿no? O sea, cuando una información, lo que se propone, y tú puedes seguir el hilo de la explicación y tiene argumentos lógicos, coherentes, secuenciales, y tiene referencias empíricas que tú puedes ir y constatar, entonces eso es ciencia. Si oyes tú, o sea, una información, y digo información porque, insisto, puede ser texto, audio, imagen, ¿no? Si tú tienes una información o alguien te comparte información donde el objetivo principal es convencerte, entonces eso es político, eso es ideológico. O sea, yo te puedo, y bueno, y todavía más, dada precisamente la diversidad del pensamiento humano, entonces yo puedo tener dos explicaciones, no ideologías, dos explicaciones respecto de la Revolución Mexicana. O sea, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con la A o con la B? ¿Cuál me da más argumentos lógicos, coherentes y secuenciales? ¿Cuál reconstruye más eficientemente las circunstancias, los eventos, para que me explique? Si me dicen la Revolución Mexicana la hicieron los pobres porque todos los pobres son buenos, porque estaban enojados con Porfirio Díaz, eso es ideología, porque no hay, o sea, no todos los pobres son buenos, ni estaban enojados con Porfirio Díaz, no todos, ¿no? Entonces, dicen por ahí que todos los cisnes son negros, ¿no? O lo que quieran, todos los cisnes son blancos, con que haya uno negro ya valió, ¿no? Tu máxima, ¿no? Entonces, yo lo distinguiría así. Si tú tienes un texto en tus manos y te da explicaciones
O sea, te da causas, efectos. En el caso de las ciencias sociales, se reconstruye. Por eso los investigadores lo que hacen es verificar, ¿no? Que lo que dicen sí pasó. Lo que te dicen de lo que sea, ¿no? De la Malinche, de San Diego, de San Diego. ¿Sí no se llama San Diego? El de este chunche con la Virgen, ¿sí, no? San Juan Diego. Ajá, sí, ¿no? De repente me sonó como raro. Si te dan una explicación, insisto, explicación, y no es un convencimiento, entonces es ciencia. Si lo que te quieren es convencer, entonces es ideología. Esa es la primera. La segunda es que la literatura, con todas sus opciones, ¿no? Novela, ensayo, cuento, ficción, son invenciones. O sea, yo puedo leer una novela acerca, ajá, o sea, siempre lo político va a calificar, siempre, siempre. O sea, está bien Xochitl Gálvez porque es una mujer luchona y todo es cuestión de que tú pongas tu puesto de gelatinas y un día vas a tener una casa que vale 10 millones, lo que pasa es que no te esfuerzas, ¿no? O sea, eso es una cuestión ideológica. O sea, nadie en su sano juicio, así como, a ver, yo voy a poner mi puesto y en cuánto tiempo voy a ser millonaria, en cuánto tiempo voy a Ella tener... me hizo reír mucho, maestra. ¿Mande? Ya me hizo reír mucho. Pero pues es que es cierto, ¿no? Es lo que ella dice, ¿no? De O sea, verdad además que como sí. tiene muchos, dice ella, ovarios, entonces ella puede con todo. O sea, pues entonces es una mamá luchona como la de Bodega Aurrerá, ¿no? Y no es una mamá común porque, pues, no sé, de 100 mujeres en este país, 90 son madres y 85 son solteras, ¿no? O sea, ellas son mamá, papá, proveedor, reglas, ellas son todo, ¿no? Y entonces, y no tienen casas de 10 millones. Entonces, ella lo que quiere es convencerme de algo, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de la literatura, yo diría que, o sea, toda, por supuesto que toda es valiosa, ¿no? Porque recrea mi espíritu, digo, también hay literatura, ¿verdad? Pero yo puedo leer una novela acerca de la Revolución Mexicana, pero eso no quiere decir que sea la explicación de la Revolución Mexicana. La literatura es una manera de completar y de recrear mi espíritu, pero no es la explicación. Ajá. Ok. Entonces, cuando lo que te dice alguien te suene así como es más una cuestión de creerle que de comprobar, es ideología. Ok, nice. Nada. A ver, dice Jorge, la autocrítica a su propio entorno determinó que Saint-Simon expusiera su teoría. Ujú. Hoy la presencia de los grandes éxodos es una señal de que estamos en una situación similar a que vivió el feudalismo. No, no, no creo porque, o sea, muchos se sorprenden las potencias, sobre todo Francia, bueno, las europeas, ¿no? Estados Unidos también, pero las primeras que le llegan son las europeas, ¿no? De migrantes. O sea, no se explican de dónde salieron los migrantes. Pues, ¿cómo no se lo van a explicar? Pues nomás que vean lo que han hecho con sus países, cómo los han invadido, cómo les han impuesto patrones de vida, cómo les han impuesto patrones de consumo, cómo los han desplazado, cómo califican a sus gobiernos, hasta que llega un momento en que vivir ahí es insoportable, ¿no? Y entonces por eso son las oleadas de los migrantes. No, y no porque no estamos cambiando de modo de producción, ¿no? O sea, no estamos, o sea, del feudalismo al capitalismo es cambiar de modo de producción y no estamos en eso. Estamos viendo, en el caso de la migración, los efectos negativos de estas políticas que aplican las potencias o que han aplicado las potencias a lo largo de 50 años y de repente se sorprenden de, pero ¿por qué se quieren venir a Estados Unidos? Pues porque piensan que ahí sí van a poder comer, porque piensan que ahí sí no los van a matar, ¿no? O sea, no les interesa ir en una balsa y no les interesa, por ejemplo, esos tumultos que vimos apenas hace unos días en las noticias, ¿no? O sea, de repente 3,000 personas quieren ingresar. O sea, ¿por qué? Pues porque en sus países no pueden. O sea, no pueden, ya no digan mal comer, o sea, ni siquiera pueden vivir. Y quien estudia tendrías que verlo respecto de movimientos migratorios. ¿Sí? ¿Alguien más?
Oye, acá tengo otra. Sí, también es otra forma de verlo, Alejandro. Sí, la ciencia de una serie de datos y yo ahí abro paréntesis. Los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Obviamente los cuantitativos se refieren a números y los cualitativos se refieren a cualidades. Entonces yo también puedo verificar las cualidades. Y bueno, y tiene que ver con lo que comentaba Cruz Manta hace un rato de, o no, era nadie respecto de los conceptos que son los mismos, pero o han cambiado. Es que sí, pero no, o no, pero sí. Porque, por ejemplo, si yo digo respeto, todos entendemos lo mismo. O sea, por ejemplo, no ofender a una persona, no golpearla, ¿no? Eso que yo entiendo por respeto era lo mismo que se entendía entre los griegos, o entre los reyes, o entre los mexicas. El punto está a quién le concedo el respeto. Hoy pensamos o buscamos, se supone, una sociedad igualitaria donde todos, por ser personas, seamos sujetos de respeto. Pero si nos vamos a la sociedad griega, pues los esclavos no contaban, porque pues no eran personas, eran esclavos, eran cosas. Entonces ellos no eran sujetos de respeto, es decir, se mantienen los conceptos, pero se va cambiando el contenido dependiendo de la sociedad y lo mismo con los valores. Y no podría ser de otra forma porque si no, entonces ya nos hubiéramos matado hace muchísimo, ¿no? O sea, si yo digo tolerancia, se entiende lo mismo hoy que hace 50 años. ¿A qué es tolerante esta sociedad? Si puede cambiar respecto de la de hace 50 o 100 años, ¿no? Y lo mismo con otros muchos valores. Entonces, sí, las sociedades cambian, pero hay cosas, por eso se llaman valores universales, ¿no? O sea, están presentes ahí. La libertad, el respeto, la paz. Si yo digo es que yo quiero vivir en paz, o sea, nadie entiende que quiero ver que alguien venga a mi casa y golpee con una piedra a la puerta, ¿no? O sea, pues que no haya ruido, que no haya nada fuera de estruendos, ¿no? Que nadie quiera entrar intempestivamente a mi casa. Eso es paz. Es lo mismo que se entendía en Francia en 1700, sí es lo mismo. ¿Quién podía hacerse acreedor? Quizá ahí está la trampa, ¿no? ¿A quién era acreedor de demandar o de exigir o de vivir en paz? Pues los ricos, o sea, los señores feudales, ¿no? Hoy se supone que estamos abogando porque sea una sociedad igualitaria, entonces todos tenemos derecho a vivir en paz. Todos, ¿no? O sea, no es si es el industrial o si es el presidente, o sea, todos, como humanidad, ¿no? ¿Algo más? Por eso también es importante tener como varias fuentes de información. Y sí es importante que en la literatura hay cosas muy, muy padres, ¿no? Y también, por ejemplo, música. Busquen música de la época de Saint-Simon. ¿Qué novelas son de la época de Saint-Simon? Para que lo comprendan más, ¿no? Bueno, que se hayan hecho allá, ¿no? Sino que en esa época, sino que refieran a esa época. Gracias por tu consejo, creo que nos va a ayudar. Yo también estaba interesada en algo así, pero De hecho, por ejemplo, cuando alguien está haciendo la tesis, es muy recomendable que para que no se embote, si ya se cansó de leer del tema de su trabajo, pues que se vaya a escuchar un concierto que tenga que ver con su tema o que busque una exposición de pintura de su tema. Y entonces no se sale del tema, pero no está estudiando el tema, ¿no? Para que, o sea, no está leyendo, por ejemplo, ¿no? Eso se recomienda. Entonces, es cuestión de que también a ustedes elijan de qué manera. Ocio no quiere decir no hacer nada, ¿eh? Ocio quiere decir recrear mi espíritu. Entonces, ¿de qué manera recrear su espíritu? Con una novela o con una telenovela, ¿no? Para reírse de los estereotipos o para aprender a identificarlos. Entonces, de a poquito, ¿no? sí, ya con las novelas a veces llega uno a ese nivel. Exacto. Pero entonces te das cuenta que es una invención, ¿no? O sea, que lo que quieren es convencerte de que todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas, ¿no? Pues no es cierto. Y que todos los pobres son buenos y todos los ricos son malos, no es cierto.
y que las mujeres feas, que quién sabe quién dice cuáles son feas, ¿verdad? Pero todas las feas son buenas y todas las bonitas son malas, ¿no es cierto? Y que quién sabe por qué se embarazan las adolescentes si nadie tiene sexo en este país, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo le hacen? Es magia. Es cuestión como de no creerse nada, preguntar todo, ¿no? O sea, de tenerse un momentito y preguntar, incluso para ustedes, ¿no? Si hay con quien lo comente, pues mejor, pero si no, pues ustedes dicen, a ver, esto es lógico. O qué, o sea, una cosa que es muy interesante es, ¿qué hay detrás de esto que está diciendo, no? O sea, cuando Xochitl Gálvez dice que tiene muchos huevos, o sea, ¿qué hay detrás? Pues la primera es una intención de desviar la atención de que es una copiona, ¿no? Por ejemplo. Y que era poquito, claro, o sea, ahora la honestidad se mide en grados, ¿no? Eres poquito honesto, poquito ratero, poquito violador. Pues no, o sea, alguien copia o roba o mata y ya, pues, ¿no? Es como el chiste de que si Pepito, tu hermana está embarazada, pero poquito. Pues no, o sea, alguien está embarazada y ya, nada más. ¿Algo más? Ay, no, gracias por el momento de este rato. Estoy que me río. Maestra, respecto al trabajo, cuando se refiere a contexto del autor, vamos a dar como el contexto bibliográfico. No, o sea, a su época. O sea, él es de 1790 y cachito, y está, o sea, y la Revolución Francesa fue de 1789, o sea, le tocan todos esos cambios, ¿no? A lo mejor así como de muy chiquillo, pero ya le tocan ver los cambios. ¿Sí? ¿Me podría desarrollar más la respuesta, por favor? Yo te lo pondré así. Checa la biografía de Saint-Simon. Si no está en las lecturas, busca así en Wikipedia. ¿Cuándo nació Saint-Simon? Relaciónalo con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y tú misma puedes decir en qué tipo de sociedad creció Saint-Simon. ¿Qué es Ok, esta sociedad? No es esta. La del tránsito, la de que estos están tomando un papel protagónico y estos se están quedando atrás. ok, entendido. Una pregunta más Ujú. respecto a las opciones de formato. Nos comenta que es un documento. ¿El documento se refiere a, pues, un resumen, No, de... no, no. Documento es algo que tú subes a plataforma y puedes subirlo en esta versión, una presentación en PowerPoint, o puedes hacer una infografía, o puedes hacer ¿cómo se llama esto? Cuando grabas un audio, un pues, audio, ajá, pero no se dice audio, se dice otra cosa. Podcast. Ajá, podcast? ajá, puedes hacer un podcast o puedes hacer una infografía o un presi, lo que tú quieras. Yo le llamo documento porque es a lo que vas a subir. Las otras actividades que tenemos son que las resuelves las que están en plataforma. Si decides hacer cualquiera, o sea, o bueno, obviamente puedes hacer un texto, ¿no? Que sería Word, o una infografía, o lo que quieras. Si lo vas a trabajar en un recurso digital, asegúrate que yo lo puedo ver, nada más. Gracias, Jorge. Ok, Nada más. Entonces, bien. si tú, por ejemplo, ¿no? Si tú sabes hacer podcast, pues va. O sea, el punto es que quede todo, que tenga o sea, en algún lado digas de los datos, luego la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y las fuentes de referencia. Y si haces una infografía también, ¿no? O si haces hasta con una sola lámina, por ejemplo, ¿no? Esta sola lámina, obviamente, pues tendría que ponerle a lo mejor más cosas, imágenes o coloritos, y acá abajito, pues incluir una pestañita, una figura chiquita, aquí, donde están las fuentes de referencia, ¿no? Y otra donde estén los datos, tus datos de identificación. A eso me refiero. Ok, Documentos, quedó entendido, maestra. sí, documentos es lo que suben a la plataforma y ejercicio es lo cuando resuelven lo que ya está en plataforma. ¿Alguien más? Maestra, y tienes ah, Aquí mm, estoy, aquí estoy. sí,
No. esas páginas no las he encontrado. ¿Cuál es que no se escuchó? Se cortó. Ah, es, en el libro del pensamiento político de Saint-Simon, la página 153 a la 168 no las encuentro. Solo están la 200 a la 223 y el catecismo está igual como en el PDF, en el mismo, o sea, uno tiene la versión como de libro y el otro está Ajá. como digital. Sí, ya alguien me Entonces, dijo y pensé que nada más era ella que no lo había encontrado. ¿Está siguiendo el Drive? sí, Porque yo lo bajé de ahí y está completo. Si no, mañana te lo doy todo. sí, lo que pasa es que el catecismo sí está completo, son como un ciento y cacho de hojas, pero Ujú. que dice Es que se corta a tu la audio. Se corta tu audio. apago mi cámara. Ahí ya no se me corta tanto. No, se apaga tu cámara porque se sigue cortando. Vale. Ahí nos Sí, a mí sí, pero a ella no. Sí, yo sé, pero ella ya no me oye. no, sí escucho nada, es que estaba esperando a que se estabilizara la red. Mm. De repente como que sí se traba. Yo Ajá. me refería en el y No, en sí el está bien, catecismo pero lo que te quiero decir es que yo tomé la liga del plan de Ujú. trabajo que subí ahí a plataforma para checar lo que me comentaba la compañera porque me hizo una pregunta por mensaje y está completo. Entonces mañana te lo mando, o sea, mañana lo vuelvo a poner. Ah, vale, es que como los dos empiezan igual en la pregunta de ay, que yo creo que ella también. Y ya no se oye otra Bueno, vez. Se corta, se corta. Pero ya te entendí. ¿Alguien más? no. ¿No? Bueno, es que estoy viendo, abriendo el plan de trabajo. A ver si abre, espérenme tantito. No, no me deja abrirlo ahorita porque está así que muy saturado acá. A ver ya. A ver si se puede. Oh. A ver, yo el que estoy diciendo es esta referencia. Entonces, cópienla, Samantha, y ahí está completo.
Yo tengo una duda, maestra. Entonces, el libro de El pensamiento político de Saint-Simon y el catecismo político, ¿son el mismo libro o son libros diferentes? Son diferentes porque el pensamiento político es de un autor de Gita Ionesco que trabajó el pensamiento de Saint-Simon y el catecismo sí es de Saint-Simon, o sea, sí escribió él eso. Ok, y el libro es el que nos muestra en la unidad 2 y nada más son esas páginas que nos muestra en el En PDF, ¿cierto? el, chécate este drive que estoy pegando acá, ¿ya lo viste? Lo puse en el chat. Sí, maestra, ya lo estoy viendo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Solo revisando un poco del documento en las compañeras, maestra, es Ujú. que en la actividad habla de las páginas 153 a 168, pero sí menciona de la 200 a la 223. Entonces, en los textos que nos envía sobre el pensamiento político, solo Ajá. viene de la 200 a la 223. Bueno, a ver, mañana lo checo porque yo ahorita si no me va a dejar abrirlo, tendría que cerrar aquí para poder verlo. Entonces mañana lo checo y les digo, mando un mensaje. Gracias. Ujú. Y si reviso eso que dice Samantha. Bueno, pues si no se les ofrece nada más, entonces aquí la dejamos, ¿les parece? Sí, gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. que pasen buena noche, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Ok, gracias. Cuídense, avancen. Gracias, bonita noche. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, profesora. Que pasen buena noche.